La CS reportó casos en California por una infección virulenta, una cepa en particular donde sus segmentos genéticos eran desconocidos. En el siguiente video hablaremos sobre el virus de la influenza, que fue el responsable de la pandemia del 2009. En el artículo del cual nos basamos para hablar, nos trata temas de algunas características importantes de la influenza y cómo ésta representó una amenaza para la humanidad por su capacidad de adaptarse y poder mutar. Además de que esta fue clasificada como pandemia al reportar más de 135.000 casos en julio de 2009. Empezaremos por su clasificación y estructura. En particular, el virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. A esta familia pertenecen 5 géneros: la influenza tipo A, influenza tipo B, tipo C, togotovirus e Isavirus. Dentro de sus tipos encontramos pues el A, B, C, donde el tipo A es el más peligroso, ya que causa más muerte y es la que más infectados deja a su paso. Luego está el tipo B, que podemos decir que es como la del medio, que causa infecciones, pero en rara ocasión se llega a la muerte. Y por último tenemos la del tipo C, que podríamos decir que es la menos peligrosa y pues es rarísimo encontrarla en humanos, mayormente la podemos encontrar en animales. Hablaré ahora de pues el género A, que comprende varios subtipos, cada uno tiene sus células y moléculas particulares. Entonces, la del tipo A, este comprende varios subtipos, depende obviamente de la antigenicidad de sus moléculas. Para la hemaglutinina hay 16 tipos, de H1 a H16, y para las neuraminidasas hay 9 tipos, de N1 a N9. Como tal, los virus de la influenza se clasifican por tipo, subtipo y cepa. Como subtipo podemos tener gran variedad, ya dije N1, todo N y todo H, eso nos da 144 permutaciones aproximadamente. Para la influenza tipo A, pues en la imagen podemos ver como ejemplo el subtipo H3N2, que fue uno de los que en su momento estuvo en abundante circulación. Para describir la cepa, empezamos por el tipo, luego el lugar donde se aisló. En el ejemplo aquí vemos que fue en Hong Kong. Lo siguiente es el número de aislamiento y el año en el que fue aislado. Lo último, entre paréntesis, pues colocamos el subtipo, ya dije H3N2. Y el virus de la influenza A también cabe mencionar que es esférico, aunque el virus como tal es pleomórfico, por lo que en ocasiones también lo podremos encontrar en forma de filamentos. En general, estos virus son pues sensibles al calor, a solventes de lípidos, a detergentes no iónicos, a formaldehído y a agentes oxidantes. También cabe mencionar de que su infectividad, es decir, como la capacidad que estos tienen de pasar de individuo a individuo, se ve reducida por la exposición a la radiación. Aquí podemos ver una tabla que son pues la parte y las funciones del virus. En esta tabla vemos los 8 segmentos del genoma del virus. Podemos ver los 3 primeros, que son los más grandes, con una medida de 2.341 números de nucleótidos para PB1 y PB2 y 2.233 para PA. Estas son pues los que codifican para la unión, clonación y la actividad proteasa, que esto no es más que la replicación y transcripción del virus. Los siguientes segmentos que vemos son la proteína y enzima HA y NA, y entre medias vemos NP, que es una nucleoproteína responsable del transporte viral. La HA y NA actúan en la actividad de interacción entre las células hospederas y el virus. Haciendo una analogía, son como puentes que conectan al virus y la célula. Debajo de esta están las proteínas M1 y M2, que sirven como un canal iónico. Y la otra es fundamental para lo que llamamos virión, que no es más que la partícula del virus morfológicamente completa. Por último vemos NS1 y NS2, que cumplen funciones de regulación. Por decirlo de alguna manera, son como las mediadoras, o mejor, las encargadas del uso de la maquinaria interna de la célula que el virus acaba de infectar. Esto pues permitiendo el uso de la misma para la replicación del virus. Aquí también podemos ver la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina es una proteína y la neuraminidasa es una enzima. Podemos notar cómo es la HA la encargada de unirse a la membrana de la célula por medio del ácido ciálico. En este video podemos ver cómo HA se une con el ácido ciálico de la célula para poder ingresar a la misma y usar pues su maquinaria interna para poder dar paso a los otros viriones. Entonces,
Aquí vemos como ya después de usado dan los nuevos viriones. Y aquí justamente es donde entra Na, la neuraminidasa, que si es la hemaglutinina la que se une al ácido siálico, nuestra Na es la responsable de, entre comillas, cortar esta unión y dar paso a los nuevos viriones, para que así estos puedan salir a las otras células y puedan infectarlas y así poder crear más y más viriones. Evolución de los virus influenza. Hay dos formas en las que un virus puede evolucionar. La primera es la deriva genética, en donde hay una mutación molecular en el núcleo dentro del HA y NA. Esta mutación ayuda a que esta se pueda escapar del sistema inmune y de fármacos ya existentes. En la imagen podemos ver un ejemplo de una mutación puntual de un monómero de hemaglutinina. Ahora vamos a hablar del cambio antigenético. El cambio antigenético es cuando dos virus influenza infectan a la misma célula y en el citoplasma se forman nuevas partículas virales gracias a un reordenamiento. En la imagen podemos ver dos ejemplos. Una recombinación entre un virus humano y aviar que en 1957 trajo consigo la gripe asiática y la recombinación entre la gripe asiática y otro aviar que trajo consigo la gripe de Hong Kong. Esta gripe trajo 100.000 muertos en septiembre de 1968. Si miramos esta línea de tiempo y la analizamos, nos daremos cuenta que las grandes pandemias fueron gracias a un cambio antigenético. Por ejemplo, en 1918 hubo un reordenamiento entre un virus humano y aviar, donde hubieron más de 40 millones de personas muertas. En 1957 hubo un reordenamiento humano y aviar, y esto mató a 1 millón de personas. Y en el 2009, un reordenamiento porcino euroasiático y norteamericano y aviar y humano, que fue un triple reordenamiento, el H1N1 trajo consigo muchas personas muertas. Hablemos un poco más del H1N1, porque este nos puede ayudar a explicar que necesariamente el virus tiene que pasar por un proceso de mutación progresiva. Entonces, podemos ver en la imagen que un ave no le puede pasar el virus de una vez al humano, sino que ésta tiene que pasar por una evolución o por intermediarios. En este caso, hubieron dos intermediarios que fueron el ave corral y el porcino. Y gracias a que estos fueron buenos intermediarios, se adaptaron rápidamente al humano y causaron una pandemia. Y no cualquier pandemia. Los síntomas que traía consigo esta pandemia fueron la enfermedad respiratoria febril, que podía conducir a neumonía viral, síndrome de estrés respiratorio agudo y en algunos casos la muerte. Y si esta infección de virus la combinamos con bacterias, trae consigo enfermedades como la neumonía, empiema, absceso pulmonar, choque tóxico, meningitis, sepsis y en algunos casos la muerte. Tengamos en cuenta que un cambio antigenético puede ocurrir al mismo tiempo que una deriva genética. Para lo que va a decir Isa, que va a hablar un poco más a fondo, pues del reordenamiento genético y de la deriva genética.
Ecología de los virus influencia tipo A. El virus de la influencia A tiene un ecosistema muy dinámico y complejo, involucrando a muchas especies hospederas y genes virales. Este virus rompió las barreras evolutivas con una facilidad sorprendente, no solo infectando a los humanos, sino también a las aves acuáticas y del corral, los cerdos, los caballos y otras especies. Las proteínas superficiales de HA y NA están incrustadas en la pequeña partícula del virus de la influencia. Cuando el virus muta, esencialmente cambia la forma de su superficie exterior, pudiendo llegar a ser irreconocible para el sistema inmune humano o animal. Los virus de la influencia continúan evolucionando y su estructura física es la razón de su envoltura esférica. La partícula del virus tiene 8 fragmentos de ARN independientes que codifican 11 proteínas. Este genoma fragmentado está listo para la recombinación. Si dos virus de influencia diferentes infectan la misma célula, por ejemplo, pueden intercambiar fácilmente fragmentos de genes y producir descendencia completamente diferentes. Como dijo mi compañera, eh, llaman a ese fenómeno reordenamiento genético, y los virus híbridos son virus con reordenamiento del genoma. Bueno, hay diferentes subtipos del virus de influencia A y sus huéspedes comunes. Hay que tener en cuenta que las aves acuáticas silvestres son portadoras de todos los subtipos del virus. Aunque todos los subtipos de HA de influencia A se han detectado en aves, solo en humanos encontramos HA1, 2 y 3 y NA1 y 2. También han surgido los virus influencia aviar altamente patógenos y emergen en aves domésticas. Estos virus no se perpetúan en reservorios acuáticos silvestres y, y evolucionan ya sea por inserción, mutación o recombinación. Como se puede ver en la imagen, el virus de influencia presenta hemaglutinas que se unen al ácido ciálico, enlazado de forma covalente a glicoproteínas de membrana celular del epitelio respiratorio. El ácido ciálico está conectado comúnmente por enlaces A2,3 o A2,6 galactosas. Los subtipos aviares y equinos tienen preferencias por los enlaces ácido ciálico A2,3 galactosas, el cual predomina en el tracto gastrointestinal donde el virus se replica. Por lo general, los virus humanos tienen preferencia por enlaces ácidos ciálicos A2,3 galactosas, que es la forma principal que se encuentra en el tracto respiratorio humano. La HA de la influencia porcina se une a ambos enlaces hallados en cerdos, y el porcino es el vehículo de mezcla o el intermediario genético. Eh, Como ya habíamos mencionado, el porcino es el vehículo de mezcla. También puede recombinar los tres virus y producir nuevas cepas y así transmitir. El complejo del virus del genoma reordenado contiene una mezcla de genes del virus de la influencia que infecta a los cerdos eurasiáticos, estadounidenses, las aves y los seres humanos. Hay dos tipos de cambios estructurales que pueden ayudarlos a revertir el sistema inmunológico, y se siguen produciendo pequeños cambios en las proteínas de la cubierta viral y se producen nuevas cepas. Esta es la razón principal por la que las personas pueden contraer gripe más de una vez
Es fácil contagiarse de persona a persona y así se puede formar una pandemia.